¿Qué tal? Buenos días, Adrián. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Ya te he nombrado co-hospedador para que puedas hacer pruebas para compartir tu PowerPoint. También Está el doctor José León Herrera. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Todos Ah, ya, escuchan. ya. Buenas, buenas. Buenos días. Ya está aquí con nosotros el doctor Adrián Muñoz. Ah, ya, muy bien. Fantástico, muy bien. Ajá, ok. Ok, muy bien. Vamos también acá a activarlo en un segundo. Eh, a ver, aquí. Muy bien. Entonces, para que ya se está activando. Un momento. Vamos a verificar acá. Ya está. Listo. Bien. Entonces, nuevamente les damos la bienvenida a todos ustedes de parte del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Sí? Eh, Voy a dejar la palabra a Luis Chío para que haga la presentación debida. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor Ricardo. Sí, antes que nada, agradecer a cada uno de los asistentes. El día de hoy nos acompañan de todas las latitudes de nuestro continente. Especialmente tenemos una gran cantidad de participantes de México, justamente donde nos está hablando el día de hoy el doctor Adrián Muñoz. Entonces, antes de presentarlo al doctor, me gustaría comentarles unas reglas, normas de convivencia para el buen desarrollo de la presente charla. Conforme el doctor vaya comentando, explicando con respecto al tema que nos va a comentar el día de hoy, les pediríamos que puntualmente puedan ir escribiendo en el chat sus preguntas para que al final de la ponencia sean respondidas por el doctor. Entonces, sin nada más que comentarles, me gustaría presentar al doctor Adrián Muñoz. El doctor Adrián Muñoz es biólogo, escritor y traductor del sánscrito y el inglés. Trabaja como profesor e investigador a tiempo completo del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Y gracias al convenio que se tiene con el Centro de Estudios Orientales, hoy es posible transmitir a todos los interesados la charla del día de hoy. El doctor Adrián Muñoz es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y posee el reconocimiento al perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente que otorga la Secretaría de Educación Pública. El doctor se ha especializado en movimientos, tradiciones religiosas del sur del Asia, así como en la literatura comparada. Es autor de una veintena de artículos especializados, así como libros como La piel del tigre y la serpiente, Radiografía de Hatha Yoga, Los versos satánicos de Blake, Matrimonio del cielo e infierno con exégesis, y de igual manera ha sido coautor de libros como La historia mínima del yoga. Ha publicado el poemario Kintsugi y otras piezas literarias de distintas publicaciones y empresas impresas y digitales. Actualmente se está desarrollando un gran proyecto de investigación sobre la historia y la recepción y las adaptaciones del yoga en América Latina. El día de hoy nos acompañará con la charla de historia y leyendas del yoga. Sin nada más que agregar, me gustaría darle la palabra al doctor Adrián Muñoz y agradecerle nuevamente por su participación en nombre de nuestra institución. Muchas gracias. Unos segundos previos simplemente porque es importante precisar que también nos acompaña el director de nuestra institución, el doctor José León Herrera, ¿m? Quien Sí, está claro. aquí conectado. No sé si tiene unas palabras de bienvenida al profesor Muñoz. Bueno, sí, claro, con mucho gusto. Simplemente me alegra que nos volvamos a ver desde la alada y me parece muy útil y muy importante que una disciplina, digamos, tan vital y tan central para entender el espíritu de la cultura hindú como el yoga se pueda difundir más aún por estos medios y creo que el hecho de entrar a este tema de cuentos y leyendas
relacionadas con el yoga es realmente una excelente elección para entrar en este mundo maravilloso del yoga. De manera que les doy a todos también la bienvenida y estoy muy contento de estar con ustedes hoy día. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Gracias. Entonces, con usted dejamos al doctor Adrián Muñoz. Antes de empezar, creo que voy a tener que cerrar mis ventanas porque ya pusieron música por allá y está vendiendo el de las verduras. Perfecto. Justamente el día de ayer estaba escuchando y viendo un documental, un pequeño informe acerca de esas actividades, conferencias en línea, en las que efectivamente uno tiene que tener cuidado de las interferencias, los otros sonidos, y especialmente en México, ¿no? Que tengo entendido que hay un mercado formal que se ha convertido en informal haciendo publicidad a sus productos, ¿no? Los profesores tienen que tener mucho cuidado con esto. Muy pintoresco. Sí, muy bien. folclórico, de hecho, que viene a bien para ir introduciendo el tema que voy a platicarles, ¿no? Bueno, muchas gracias a la Universidad Pontificia de Perú, por supuesto, al Centro de Estudios Orientales. Doctor León Herrera, también un gusto volver a verlo. Un gusto también tener contacto con mi querido Ricardo Sumalavia, ¿no? Desafortunadamente la pandemia evitó que brindara esta charla presencialmente, como era originalmente el plan, ¿no? Pero bueno, ahora hemos transitado a esta fase de contactos virtuales, lo que permite, de hecho, también tener al mismo tiempo personas de otros lugares, ¿no? Por supuesto, hay gente de México y de Argentina, al menos, no sé de qué otro país se habrá sumado ahora, pero bueno. Entonces les voy a compartir pantalla para que podamos ir siguiendo el tema, ¿no? Segundito. Okay. Listo. Muy bien, nada más asientan con la cabeza si pueden verla. Perfecto, muy bien. Sí. Yo creo que les voy a pedir que si tienen dudas o inquietudes, las anoten en el chat de la reunión y entonces una vez que yo termine trataré de responderlas a todas, ¿no? Bueno, el tema que lleva por título Historias y leyendas del yoga es uno que he trabajado desde hace varios años, no de manera constante y todo el tiempo, pero sí con un esfuerzo particular, sobre todo a partir de o en torno de mis estudios de doctorado que eventualmente derivaron en uno de los títulos que mencionaron cuando me presentaron, ¿no? Que básicamente tiene que ver con grupos, historias de distintos tipos de personajes en torno del yoga, particularmente de una orden de yoga, ¿no? Entonces, a lo largo de los años he ido y venido al tema, ¿no? Esta orden de yogis en particular es una pieza muy, muy importante, un agente indiscutible en la formación de una parte de la cultura religiosa leña desde hace varios siglos, ¿no? Al menos quizás del siglo XI aproximadamente hasta la época actual, han tenido presencia, ¿no? Y siguen bastante vigentes por algunas razones a las que me referiré un poco más adelante, ¿no? Esta orden es una que conocemos como la orden de los Nat Yogis, ¿no? Desde luego, no voy aquí a explicar qué es yoga porque es un tema complejísimo que merecería otra conferencia, pero bueno, dentro de ese mundo gigantesco, esa cultura del yoga, existe en el sur de Asia una orden conocida como el Nat Pant, de donde los Nat Yogis, es decir, estos son unos de entre varios yogis, pero estos en particular
han sido personajes importantes que figuran constantemente tanto en el folclore como en fuentes históricas, ¿no? Sí, son importantes no nada más como motivos míticos o literarios, sino también como piezas importantes en distintos momentos de la historia de la India. Y eso es una de mis lecturas, se refleja en sus propias historias, ¿no? Entonces, evidentemente no voy a poderles relatar todas las historias, me centraré en algunas y sobre todo en una que a mí me gusta de manera particular. Bueno, estos miembros de la Orden de los Nat Yogis reciben distintos apelativos, y la gente, ya sea oralmente o en literatura, se refieren a ellos con distintos términos, ya sea la forma vernácula yogi, si es la forma en lengua no sánscrita de traducir o enunciar la palabra sánscrita yogi, son básicamente la misma palabra, pero hay una variación fonética. También se les conoce como Gorakhnatis, o bien seguidores de Goraknath, que es una de las figuras centrales de esta orden religiosa. También se les conoce como los yogis de la oreja perforada, Kampata quiere decir oreja perforada. Y esto es porque tienen una seña muy distintiva que los diferencia de una manera muy clara de todos los otros grupos de yogis y de todos los otros grupos de renunciantes religiosos de la India. Y son unas arracadas muy visibles o aretes. ¿No? En todos nuestros países las palabras para este tipo de cosas cambian mucho, pero bueno, unos aretes que utilizan no en el óvulo, sino en los cartílagos, ¿no? Entonces, por supuesto, hay que atravesar un largo periodo de entrenamiento para entonces ser candidatos al ritual de iniciación, que supone ir perforando paulatinamente los cartílagos para tener los aretes, ¿no? Esos aretes dentro del léxico de los Nat Yogis se llaman darshan, y por ende también a estos yogis a veces les llaman darshanis, aquellos que portan este arete llamado darshan, porque se supone que si han avanzado lo suficiente en su entrenamiento religioso y han también atravesado el ritual de iniciación y ya son formalmente Nat Yogis, pues se estima que poseen un tipo de clarividencia yógica superior. Darshana es una palabra que deriva de una raíz que quiere decir mirar o ver, ¿no? También se utiliza, por ejemplo, para referirse a un sistema filosófico, ¿no? Tradicionalmente se dice que hay 6 darshanas o escuelas filosóficas, pero en realidad hay muchas más que 6. En este contexto no quiere decir que son expertos en filosofía, ¿no? Se refiere a un tipo de visión yógica. Y también se les llama a veces sita, que no es un término que se utiliza nada más para los Nat Yogis, se utiliza para muchos otros, no muchos, pero varios otros tipos de practicantes, ¿no? Sobre todo tántricos. Y básicamente sita lo que quiere decir es que se trata de un practicante religioso que puede o no ser yogi, pero que es perfecto, que ha perfeccionado su camino, ¿no? Por ende, es un sita. Entonces, en la literatura de los Nat Yogis es muy común encontrar que les llaman yogi, les llaman siddha y son como sinónimos. Entonces, la historia de esta orden quizás se puede llevar hacia el siglo X con ciertos problemas, pero más atrás del siglo X es casi seguro que no había, ¿no? Ahora bien, es importante decir que los Nat Yogis han estado muy asociados a una forma particular de yoga que es Hatha Yoga. De hecho, durante mucho tiempo se asumía que los Nat Yogis son o bien los que inventaron y desarrollaron el Hatha Yoga o los que popularizaron o extendieron esta práctica de yoga en la península índica. Con los estudios más recientes, en realidad, todo parece demostrar que no son los que lo inventaron y son los únicos que lo practicaban.
Más bien había otras dos órdenes ascéticas que quizá tenían muchísimo más énfasis en el Hatha Yoga que los Nat Yogis. Sin embargo, la tradición, la historia de la recepción, sí los asoció mucho, al grado de que muchos de los textos de Hatha Yoga, muchos, no todos, están asociados o de alguna manera vinculados con esta orden. Entonces, esto quiere decir también que la historia de Hatha Yoga no va más atrás que esta fecha, siglo X, XI. Más atrás de esto no tenemos ni un solo texto de Hatha Yoga. Hay textos de yoga, sí, pero no de Hatha Yoga. Formalmente, los Nat Yogis son devotos del dios Shiva. Entonces, Shiva es una figura central, importante en el panteón, en la iconografía de los Nat Yogis. Vamos a ver algunas imágenes que justo reflejan esta devoción. Como dije, están asociados a Hatha Yoga, al menos simbólica y tradicionalmente, y lo que buscan, si la finalidad de toda su práctica yógica es obtener la inmortalidad. Esto es algo que está, de hecho, también en los textos de Hatha Yoga. El fin supremo que busca un Hatha Yogi en la literatura tradicional en sánscrito es obtener la inmortalidad. ¿Cómo? Transformando el cuerpo, que es burdo, que es mortal, es decir, perecedero, y por esto imperfecto, en un cuerpo de diamante, perfecto, incorruptible, inmune a la enfermedad y la muerte, y por ende, inmortal. Este es un motivo que sí aparece en las historias de los yogis, ¿no? Como un poco vamos a ver más adelante, ¿no? Y al menos durante una parte importante de su historia temprana, los Nat Yogis solían ser más o menos heterodoxos, en el sentido de, ese es un término complicado de aplicar y de explicar en el contexto de la India, pero esto quiere decir que a veces tenían prácticas o contacto con grupos o situaciones que la ortodoxia hindú considera impuros o poco auspiciosos, etc. Y eso es porque una parte digamos, de los orígenes de los Nat Yogis tenía que ver con algunos círculos tántricos. De hecho, es del Hatha Yoga también, como el término de Kundalini. Kundalini no es un término propio de la escuela de filosofía clásica, no existe. Se incorporó al yoga a partir de un contacto con la cultura tántrica, ¿no? También durante mucho tiempo los Nat Yogis permitían, eso sucede con cierta frecuencia en otros grupos de ascetas en India, que reciben, digamos, adeptos de distintos estratos sociales. Eso es más o menos normal. Pero los Nat Yogis también estaban abiertos a recibir personas que venían originalmente de un contexto musulmán. El Islam lleva en India pues casi las mismas fechas que tienen ahí. Formalmente desde el siglo XII o XIII, el Islam es una de las religiones importantes en la India. Bien. Cuando uno lee los cuentos propiamente de los Nat Yogis y algunos otros textos folclóricos, pues se encuentra con una lista muy larga, muy poco estable de personajes prominentes e importantes, ¿no? Aquí tienen nada más uno de los nombres que suelen aparecer con cierta frecuencia, pero en realidad la lista varía muchísimo y la propia tradición, vamos a llamarla así, habla a veces de un conjunto de 9 Nats, de 9 Nat Yogis, pero a veces habla de un conjunto de 84 citas. Y estos dos grupos como que a veces cruzan. Hay personajes que aparecen en ambas listas, por ejemplo, Matsyendra, que tienen anotado en segundo lugar, Goraksha, y a veces también aparecen algunos de los que vienen más abajo, Chaurangi, Gajini, Krishnapa. Entonces eso hace muy complicado entender eso, cuál, si acaso, es un santoral, entre comillas, canónico. En realidad no lo hay, ¿no? Lo que hay es como distintas subtradiciones que de alguna manera están amparadas con el término paraguas de Nat Yogis y de yoga, ¿no? Entonces,
no todos estos personajes aparecen en las historias. Hay algunos que son particularmente importantes y otros solo aparecen pues mencionados cuando en un texto dice y la lista de los no sé cuántos yogis proverbiales, y entonces Rebana o Santosha, en realidad, por ejemplo, no aparecen nunca en historias, ¿no? Al menos yo nunca los he encontrado. A diferencia de Matsyendra, Goraksha, Gopi, Bhartrihari, Chorangi e incluso Gajini, estos sí que aparecen con más frecuencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos de los personajes, digamos, principales, dos de los que voy a presentarles algunas historias, ¿no? Que más están relacionados, ¿no? Son maestro y discípulo. Matsyendra es el personaje que tienen a la izquierda y Gorak está a la derecha con un tono de piel más azulado, es un azulado claro, ¿no? Espero que no se haya perdido el tono, el matiz del color, ¿no? Pero esto es interesante. Gorak en realidad, aunque no es el gurú, en este caso él es el discípulo, Gorak es la figura más importante para la tradición de los Nat Yogis y en parte por una de las historias que voy a presentar más adelante, pero por el otro lado se le ha asociado con la figura de Shiva y por eso tiene este color de piel que no tienen los otros yogis importantes de la tradición, es decir, en ese santoral. Eso no quiere decir que el gurú no sea digno de respeto, desde luego que lo es, ¿no? Al final de cuentas, si no es por Matsyendra, Gorak no se hubiese en realidad convertido en un yogi, ¿no? Ahora, son personajes literarios, no tenemos pruebas fehacientes de su historicidad, ¿no? Pero eso no demerita la importancia que tienen para la tradición. Lo mismo sucede con Moisés, por ejemplo, ¿no? Claro, a un creyente le puede molestar el comentario, pero ciertamente no tenemos ninguna pruebas históricas de que Moisés haya existido. Eso no quita la importancia que tiene la tradición mosaica, la tradición bíblica, ¿no? Bueno, antes de estos dos personajes no había ningún gurú o yogi humano. Si se fijan, esto se puede ver aquí. El que está por encima de todos, Adinata, es decir, el Nata, el yogi primordial, es en realidad el dios Shiva. Y después de Shiva comienza, a partir de Matsyendra, la descendencia o el linaje humano. Y es un poco lo que vamos a ver con alguna de las historias, ¿no? Entonces, formalmente, el gurú de Matsyendra es directamente el dios Shiva. Un tiempo después, ya que Matsyendra sea un yogi, Gorak se va a convertir en discípulo de Matsyendra. Entonces, bien, antes de entrar propiamente en las historias, les voy a explicar un poco las estrategias hermenéuticas, analíticas que tengo para leer y, digamos, interpretar estas historias. Y una es que yo concibo algo que llamo un canon triple de los Nats. Está entre comillas porque esto no es algo formal, no es algo institucionalizado, no es algo que esté por escrito o que suceda, digamos, en los estratos altos de la orden. No es así. Pero, como lo veo, hay tres tipos de corpus que de alguna manera contribuyen a construir y a propagar la tradición de los Nat Yogis, ¿no? Independientemente de que no haya una sola persona escribiendo textos para estos tres corpus, ¿no? Además, claro, son cosas que se producen durante mucho tiempo, ¿no? Algunas de manera espontánea, ¿no? Entonces, este canon triple, que repito, esto es una cuestión personal, no todos los especialistas de los Nat Yogis necesariamente van a coincidir conmigo, pero pues así es, ¿no? Cada uno tiene sus estrategias, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, material en sánscrito, es decir, de este canon triple, un canon, entre comillas, sería un material en sánscrito. Tenemos material vernáculo, es decir, escrito en lenguas indias que no son el sánscrito y que normalmente, o la mayoría de ellas, derivan del sánscrito. Y por otro lado tenemos material hagiográfico, es decir, historias y leyendas.
Entonces, el material en sánscrito tiene como rasgo distintivo que básicamente está compuesto de tratados. Ese material en sánscrito casi exclusivamente son manuales de yoga. Y como adelanté antes, muchas veces típicamente Hatha Yoga. Después, el material vernáculo es más de carácter literario y sobre todo en este segundo apartado estoy pensando en canciones y poemas de carácter místico. Y por otro lado tenemos lo que son más bien materiales narrativos, es decir, las historias y las leyendas. En su mayoría están compuestos, bueno, no sé si compuestos es propiamente la palabra, ¿no? Porque no hay un autor, ¿no? Esto es folclore, ¿no? Entonces no hay una persona que se sentó a escribirlos, es una generación popular, ¿no? La mayoría están en lenguas vernáculas. No hay una sola versión de todas las historias, al revés. Cada historia tiene múltiples versiones y a veces las diferencias entre una y otra son muy importantes, a veces no tanto. Entonces, a veces, las menos, alguna versión tiene, hay alguna versión que está en sánscrito, pero la verdad es que son las menos. La gran mayoría son materiales en lenguas vernáculas, ¿no? Difícil saber cuándo se compusieron, ¿no? Con el apartado 1 y el apartado 2 no es fácil, pero tenemos mayores mecanismos para tratar de ubicarlos en el tiempo. Las historias y leyendas, eso es muy, muy difícil. Entonces, en ese primer apartado, la literatura sánscrita, los tratados, tenemos textos que se han atribuido a Goraknath o a la orden de los Nath Yogis, es decir, se les atribuyen sin que tengamos prueba de que es así, y en algunos casos es muy claro que en realidad no son autoría ni de Gorakh ni de algún Nath Yogi, pero han estado asociados y de alguna manera pues forman parte, digamos, de la construcción de esta cultura Nath, vamos a decirle así. Entonces tenemos ahí algunos de los títulos. El Amanaska Yoga es interesante porque con los estudios más recientes, de hecho se ha demostrado que realmente no es ni un texto Nath, ni un texto de Hatha Yoga, ¿no? Sin embargo, fue absorbido, digamos, por esta historia de recepción de textos de yoga en relación con los Nath Yogis, ¿no? Y voy a dar una cita de ese texto un poco más adelante, ¿no? Pero Goraksha, Sataka, Yoga Villa y Viveka Martanda, estos sí que son textos sobre Hatha Yoga y son textos tempranos, esto quiere decir textos de tal vez 1300 o 1250, 1400 de nuestra era, ¿no? Después tenemos otros textos sobre Hatha Yoga que no son textos de los Nats de ninguna manera y que son posteriores, ¿no? Es decir, vienen después que los que mencioné antes. Son los textos que más se conocen en materia de Hatha Yoga, como Hatha Yoga Pradipika, Garanda Samhita y Shiva Samhita. Todos estos vienen en realidad después y retoman cosas que ya han dicho otros textos con anterioridad. Pero, por ejemplo, Hatha Yoga Pradipika, en sus partes iniciales, el autor del texto, Swatmarama, da una larga lista de maestros a los cuales hay que agradecer y a los cuales hay que reverenciar. Y en esa larga lista incluye a Gorakh, a Matsyendra, pero también otros personajes que no son del linaje de los Nath Yogis, ¿no? Entonces es una prueba de que ese texto no es Nath. Sí es de Hatha Yoga, pero no es Nath. Después, digamos, la literatura vernácula, tenemos básicamente canciones devotas y poemas místicos, la gran mayoría atribuidos a Goraknath, y otra parte menor atribuida a otros Nath Yogis. Este material ha sido poco estudiado, no tenemos casi versiones críticas. Bueno, de hecho, de las canciones, poemas de los otros Nats, nada. No hay versiones críticas. Hay una compilación y ya. La poesía de Gorakh está un poquito más estudiada, no muchísimo, o sea, hay como 2 estudios y ya, ¿no? Pero es un tema muy importante. Ahora, claro, es una forma de hindi medieval, ¿no? Para decirlo de alguna manera, entonces es difícil leerlo. Y tenemos también diálogos religiosos, que esto no es exclusivo de los Nath Yogis, esto sucede con bastante frecuencia en la literatura
tanto secular como religiosa de India, pero concretamente la religiosa. Bhagavad Gita es un diálogo, varias Upanishads están en forma de diálogo, varios Puranas, si no es que la mayoría en realidad están englobados en una suerte de diálogo, y como esto, pues hay muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces, dentro de esta tradición, pues tenemos diálogos entre, por ejemplo, Matsyendra, Gorak, etc. Este es un material que casi nadie ha estudiado, ¿no? Un poco más los diálogos de otras tradiciones, donde a veces aparece Gorak, pero son diálogos de, por ejemplo, la tradición de Kabir, un gran poeta místico, como del siglo XV de la India, o también de la tradición Sikh. Guru Nanak también tiene diálogos en los que conversa con algún yogi y otros personajes, ¿no? Después están propiamente ya el conjunto de las historias, ¿no? De los cuentos, de las leyendas, donde hay varios motivos que son bastante recurrentes, ¿no? Es decir, no son los únicos, pero son bastante recurrentes. Entonces, por un lado, nacimientos ejemplares, ¿no? Importantes, extraordinarios, ¿no? Voy a mencionarles dos. Después hay una historia muy particular, que es una que se conoce como el rescate de Matsyendra, ¿no? Y varias otras historias que tienen que ver con realeza y renuncia, es decir, con personajes que pertenecen a la realeza, son príncipes o reyes, y que en algún momento renuncian a la vida social y se convierten en yogis, ¿no? De estos hay muchas historias y son motivos recurrentes, ¿no? Entonces, si vemos una de las historias que tiene que ver con el origen, entre comillas, de Matsyendra, pero sí su manera de, digamos, iniciarse como yogi, pues tenemos esta historia famosa en la que el dios Shiva le va a exponer las enseñanzas secretas a su esposa, a Devi, o a veces se aparece con el nombre de Parvati, etc. Y en las historias las que yo he estudiado, particularmente tienen que ver con la ciencia más profunda del yoga. Y aunque no está exactamente así representado en esa ilustración, Shiva, puesto que se trata de una enseñanza en el sentido más literal de la palabra esotérico, es decir, que no está pensada para un público amplio, sino para solo unas personas muy, muy pocas que son merecedoras y dignas de escuchar esto por X razón, decide irse a mitad del océano. Repito que la imagen no lo muestra así, ¿no? Pero en las historias claramente dice que es en mitad del océano, para que no haya ninguna persona alrededor. Y entonces se sientan y Shiva empieza su larga exposición, ¿no? Que toma unas horas, luego toma días, porque no para, es un montón de enseñanzas, ya lleva varias semanas, se convierten en meses, y pues Parvati se queda dormida porque se aburre, ¿no? O sea, Shiva está hablando y hablando y hablando, y pues ella se queda dormida, ¿no? Y de pronto Shiva se da cuenta de esto, se molesta, ¿no? Y empieza a imprecar, pero qué desperdicio, yo aquí revelando las enseñanzas más ocultas, los secretos más recónditos, para nada, ¿no? Parvati está roncando, ¿no? Y de pronto se escucha una voz, no fue en vano. Shiva está sorprendido, ¿no? No hay nadie más, ¿de dónde viene esa voz, no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién dijo algo? Sí, que las enseñanzas no fueron en vano. ¿Quién habla? Soy yo. ¿Quién yo? No veo a nadie. Soy yo, estoy dentro del pez. Entonces Shiva se asoma, ¿no? Shiva está en un islote y entonces mira un pez, ¿no? Y claro, no es el pez el que está hablando, en realidad es una persona que está dentro del pez. ¿Por qué el pez se comió a la persona? Pues quién sabe. Las historias dicen cualquier cantidad de cosas, o no dicen nada y simplemente pues, está ahí, ¿no? El muchacho. Y le dice, no, pues mientras tú estuviste hablando y hablando y hablando, yo te escuché todo, ¿no? De principio a fin. Y entonces Shiva está complacido porque, digamos que no echó las semillas en suelo infértil, ¿no? Cayeron en un suelo fértil y le dice, puesto que tú estabas dentro de un pez, de ahora en adelante te vas a llamar Matsyendra, que quiere decir el rey o el señor de entre los peces, ¿no? Y entonces le da la orden al pez de que vomite o expulse al muchacho, ¿no? Y ya una vez que lo saca, Shiva le dice a este personaje que ahora se llama Matsyendra,
Bien, ahora que tienes todos estos grandes conocimientos, te voy a encomendar la misión de ir y propagar y difundir estos secretos de yoga y trazar los caminos para poder llegar a la dicha suprema. Y entonces, desde luego, Matsyendra agradece y se va en su camino, ¿no? Esta historia no deja de tener ciertas reminiscencias, ¿no? Particularmente con el libro de Jonás de la Biblia, ¿no? Sucede algo bastante parecido, parecería que no, pero en realidad es bastante similar. Y en los dos casos, y esto es porque hay motivos simbólicos, desde luego, ¿no? Cuando se producen historias de este tipo, es porque de alguna manera hay motivos del inconsciente que se traducen en motivos literarios. En los dos casos, lo que sucede es que es en un contexto muy particular que un individuo adquiere un tipo de conocimiento muy particular o de toma de conciencia. En el caso del libro de Jonás es justamente cuando Jonás está dentro de la ballena, en realidad no es ballena, el texto dice un pez muy grande, que su conciencia cambia, se transforma, se arrepiente, pide perdón y entonces empieza a alabar a Yahvé. Y entonces Yahvé ya le permite salir, ¿no? Después se vuelve a revelar Jonás, pero bueno, ya, esa es otra historia. Y en este caso, pues es dentro del pez que también Matsyendra, digamos, tiene una conciencia muchísimo más plena al escuchar las enseñanzas sobre yoga que está impartiendo Shiva, ¿no? Piensen también en Pinocho. Es justamente cuando Pinocho está dentro de la ballena, allí sí una ballena, que por fin madura, ¿no? Lleva toda la historia peleando con el crecimiento, con la rebeldía típica de ser muchacho adolescente que nada más se la pasa desobedeciendo y la necesidad de convertirse en adulto y madurar. Y esto sucede cuando está en el peso. El mismo motivo, en realidad. Muy bien. Entonces, tenemos dos imágenes de estos dos personajes, Matsyendra montando, si se le puede decir, montando un pez, ¿no? Y Gorak, fíjense, está rodeado de vacas, ¿no? Básicamente, ¿no? Y esto tiene que ver con una de las etimologías de su nombre, ¿no? Gorak en realidad no es una forma sánscrita, es una forma hindi, pero hay dos explicaciones etimológicas del nombre. Bueno, Go quiere decir ganado bovino, ¿no? Como saben, la vaca es un animal muy importante y sagrado en la India actualmente, bueno, desde hace ya mucho tiempo. Y Rak a veces se explica como una palabra hindi o vernácula que deriva del sánscrito Raksha, es decir, protector, el protector del ganado, ¿no? Y otra etimología más bien lo relaciona con una palabra que quiere decir cenizas, ¿no? Y ambas están un poco, las dos explicaciones, digamos, entrelazadas en una de las historias acerca del nacimiento o el surgimiento de Gorak. Entonces resulta que ya Matsyendra tiene, desde luego, las grandes enseñanzas, este profundo conocimiento del yoga, se convierte en un yogi, en un renunciante, y como sucede en la India, los yogis pues suelen deambular, ¿no? Digo, en la época actual hay yogis que no deambulan, tienen familia, coche, iPhone, cosas por el estilo, pero estrictamente deberían renunciar a todo, ¿no? Bueno, entonces Matsyendra está deambulando y va a atravesar un pueblo, ¿no? Y resulta que en este pueblo hay una mujer que no ha podido tener hijos. Este es un motivo también muy típico en la literatura de la India, tanto en sánscrito como en las otras lenguas, ¿no? En casi todas es un motivo que suele figurar. Y entonces una amiga le dice a esta muchacha, bueno, es una mujer joven, oye, fíjate que va a atravesar por aquí un gran yogi, ¿por qué no vas y le pides pues un favor, ¿no? ¿Por qué? Porque los yogis, se asume, tienen una gran cantidad de poderes, ¿no? Si es un verdadero yogi, debe tener poderes. Si no tiene poderes, no es yogi. Es así de simple. Así es como lo dicen los textos en sánscrito de Hatha Yoga, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes reconocer a un yogi? Pues si tiene poderes. Si puede levitar, leerte la mente o convertirte en algo. Si no lo puede hacer, pues entonces no es yogi. Matsyendra sí tiene estos poderes. La mujer se acerca
Bueno, la saluda, por supuesto, respetuosamente, ¿no? Y Matsyendra le dice, ¿qué es lo que quieres, no? No, pues fíjate que no he podido tener hijos y me preocupa y me duele, etcétera. Pues no sé qué hacer. ¿No podría usted, por favor, pues hacer algo? Yo sé que usted es un yogi, usted debe tener poderes, me puede ayudar. Y sí, claro que sí. Entonces, bueno, le suelta unos mantras, unas plegarias y saca de su alforja un puñado de cenizas. Se las entrega a la mujer y le dice, ok, tómate estas cenizas después de repetir X plegaria, que ahora no recuerdo cuál es, tienes que tragarte las cenizas. Y la muchacha dice, oh, muchas gracias, gran yogi. Y se regresa a su casa y pues, ve un puñado de cenizas y me tengo que comer esto. Bácala. Se va detrás de la casa y arroja el puñado de cenizas. Y pasan 12 años, ¿no? Y al cabo de estos 12 años, Matsyendra vuelve a pasar por el mismo poblado, ¿no? Y claro, como es un gran yogi, tiene una memoria prodigiosa y se acuerda perfectamente de lo que había sucedido el día anterior, 3 meses antes y 12 años antes. Y entonces, con también su visión yógica, ¿no? Literalmente llega directo a la casa de la muchacha y le dice, ya no es tan muchacha, después de 12 años, mujer, he venido a ver al chico, ¿no? Y ella como que le da la vuelta y no quiere responder. Hey, mujer, hace 12 años vine, me dijiste que no podías tener hijos, yo te di un don, ¿no? Te di unas cenizas consagradas para que pudieras tener un hijo. Y pues es que, ¿qué crees? Ah, mujer, ¿qué pasó? Pues que no me comí las cenizas. ¿Qué hiciste con ellas? Pues las aventé por ahí. ¿Ahí dónde? Pues hasta acá detrás de la casa, a ver, muéstrame. Lo lleva y resulta que las cenizas están debajo de un montón de estiércol de vaca, ¿no? Que en los poblados es común que haya estiércol de vacas. Normalmente pues, los ponen a secar porque eso luego sirve para, como combustible para fogatas, digamos, hornos, etcétera, ¿no? Y entonces Matsyendra se pone a escarbar en este montón de estiércol donde están las cenizas y de pronto sale un niño de 12 años, ¿no? ¿Por qué? Porque el poder de los yogis es tan fuerte y eficaz que no hay manera de que si dicen algo no suceda así. Entonces Matsyendra dijo que de aquí iba a salir un muchacho, pues es lo que sucedió. Pero entonces se voltea a la mujer y le dice, bueno, tú no lo quisiste, entonces ahora este muchacho se va a convertir en mi discípulo. Y entonces, como es alguien que surge de las cenizas, entre el estiércol de vacas, se supone en esta historia, se le llama Gorak, ¿no? Y se convierte en uno de los yogis más importantes de esa tradición. Es el que para efectos prácticos se considera el fundador propiamente del orden de los Nat Yogis, pues es uno de los más importantes. Hay una ciudad que se llama Gorakhpur en honor a este personaje, ¿no? Ahora vamos a brincar rápidamente a otros 2 personajes antes de llegar a la historia en la que me quiero detener un poco más, ¿no? Que tiene que ver con los que están a la izquierda, que son estos 2, ¿no? Que, bueno, en la imagen parecen exactamente iguales, pero son muy importantes. Tienen a Gopi Chand y a Bhartari, o Gopi Chandra y Bhartrihari en la forma sánscrita, que en realidad siempre aparecen en formas no sánscritas. Que bueno, justo arriba está escrito en su forma más bien sánscrita que en la hindi, pero no importa. Lo interesante es que, claro, aquí se ven idénticos los 2 personajes, pero originalmente no eran idénticos. Ambos eran monarcas, ambos eran reyes, y las historias se explican las situaciones que los llevaron a convertirse en yogis y a adoptar la renuncia, ¿no? Son motivos muy importantes y particularmente Gopi Chand es muy célebre. Hay cualquier cantidad de historias y canciones casi épicas, ¿no? Son muy grandes los ciclos de historias en torno de este personaje. Y aunque en los 2 casos es un monarca, un rey que se va a convertir en yogi, las razones son muy diferentes. En el caso de Gopi Chand, en realidad tenemos
recuerden, además que hay muchas versiones de todas las historias y de estas hay muchísimas particularmente. Pero bueno, en términos generales, Gopi Chand es un personaje que no quiere convertirse en yogi, no es algo que brota de manera espontánea y voluntaria dentro de él, ¿no? Más bien son una serie de situaciones alrededor, pero que además tienen que ver con, digamos, con su destino. Es normal que cuando nace alguien, sobre todo si es una familia real, pues se le mande a hacer una carta astral, digamos, ¿no? Se pide a los grandes sacerdotes que pues, le lean su, digamos, su configuración astrológica, pues para más o menos saber qué tipo de vida va a tener, si es auspiciosa o no. Y entonces reconocen o pueden leer que podría ser un gran monarca, pero de vida corta, o bien podría tener una vida eterna si abraza el camino del yoga, ¿no? Y claro, el padre, que es el rey, pues no quiere que suceda tal cosa, pues lo que quiere es que su hijo herede, ¿no? Ningún rey quiere que su hijo se convierta en un renunciante y que no continúe el negocio familiar, ¿no? No exactamente el negocio, pero de alguna manera, ¿no? La madre, sin embargo, está un poco más abierta a la idea de que el hijo, en efecto, pues, se convierta en yogi. ¿Por qué? Porque por el amor maternal no quiere que su hijo muera pronto. Al contrario, quiere que tenga una vida larga. Entonces, claro, voy a comerme muchos detalles porque no voy a quedar aquí hasta las 7, ¿no? Atraviesa por allí otro personaje que es importante en el linaje o en el santoral de los Nats, un personaje que se llama Jalandhar. Y la madre de Gopi Chand le pide que se convierta en el gurú de Gopi. Y ya para este momento el padre de Gopi murió, ¿no? Entonces Gopi Chand ya es el rey de facto, ¿no? Ya lo han casado, ¿no? Tiene varias esposas, que también era normal en la historia de antes, no solamente en India, sino en muchos otros lugares, pues, se concertan matrimonios por estrategias políticas, ¿no? Y entonces, bueno, eventualmente la madre convence también a Gopi Chand de que vaya con Jalandhar para que tome la iniciación y se convierta en yogi, perdón, para que pueda vivir por siempre. Pero en realidad Gopi está todo el tiempo renegándose y no quiere porque pues es rey, vive bien, ¿no? Pues tiene una mansión, tiene una bella esposa, pero además tiene otras varias esposas, tiene un montón de joyas, le hacen absolutamente todo. Pues no quiere abandonar nada de estas comodidades, por supuesto, ¿no? Y peor aún, cuando va con Jalandhar y Jalandhar le dice, muy bien, ok, sí, te voy a aceptar como discípulo, pero antes tienes que hacer varias cosas. Una, tienes que tomar esta alforja, es como un costal, ¿no? Un saco, ¿no? Y tienes que ir a pedir limosnas, ¿no? Tú, ¿no? Entonces, imagínate, es un rey y el rey tiene que ir con el pueblo a pedir limosnas. 2, tienes que ir con todas tus esposas y también pedirles limosnas y llamarles madre, ¿no? En el momento en que un varón le dice madre a alguien, a todas las mujeres, es una manera de decir que está renunciando y que entonces no puede ver a las mujeres con ojos, digamos, de atracción sexual, ¿no? Pero claro, también para Gopi Chand esto es fuertísimo, ¿no? Y entonces, en realidad, hace algunas estrategias para no hacerlo o lo dejan convencer. No, ¿cómo cree que usted va a estar cargando esa ánfora tan pesada de agua? No, espérese, nosotros le ayudamos. Jalandhar, desde luego, se da cuenta de todo esto porque pues, tiene ojos, tiene visión yógica, ¿no? Y eventualmente, a regañadientes, Gopi Chand tiene que aceptar, hace lo que le pide Jalandhar y se convierte en gurú, en yogi, abandona el palacio, la vida, la monarquía y pues se convierte en un renunciante como vemos acá. La historia de Bhartari es diferente, pero déjenme ver cómo voy de tiempo. Bueno, si da más bien tiempo más adelante regreso a esa historia, ¿no? Pero también es un rey que eventualmente renuncia y se convierte en discípulo, pero de Goraknath, ¿no? Jalandhar Nath y Goraknath, de hecho, en muchas historias suelen aparecer como enemigos, no se cae nada bien.
No se crean que todos los yogis son buena onda, ¿no? También entre ellos hay rencillas, ¿no? Y fricciones, ¿no? Como, bueno, en fin. Ahora, como un poco intuía o adelantaba, a veces estas historias no solamente son motivos literarios o historias, ¿no? A veces literalmente tienen manifestaciones en el mundo, vamos a decir, real, ¿no? En el plano histórico, el día al día, ¿no? Como es el caso de esta ilustración que tenemos enfrente. Es decir, bueno, es una ilustración que está retratando algo que sucedió realmente. Y es que el rey Man Singh de Marwar, Marwar es lo que ahora se conoce como Jodhpur, en el estado de Rajasthan, se convirtió en discípulo de Ayazdev, que era un Nath yogi, de hecho, seguidor de Jalandhar. Bueno, es decir, estaba, digamos, afiliado confesionalmente a la rama yogi de Jalandhar Nath, ¿no? Es decir, el gurú de Gopi Chand, ¿no? Ahora es interesante, las historias de Gopi Chand son particularmente célebres en Rajasthan, que es justamente el estado donde vivió este monarca, ¿no? Y este gurú, desde luego, ¿no? Entonces, al ser tan devoto de este yogi, hizo que el yogi, no solamente él, sino, digamos, todo su grupo de yogis, se convirtieran en agentes políticos importantes, eran ministros y a veces ellos mismos tomaban las decisiones políticas. Esto no es un caso excepcional, este es uno de varios que han sucedido, tanto dentro de la literatura como dentro de la historia propiamente. En Katmandú también, en Nepal, ha sucedido. En Rajasthan mismo hay otras historias, en otros lugares de la India también, y en la actualidad es muy claro que el yoga y la política pues también están, digamos, pues unidos, ¿no? El Día Internacional del Yoga pues no es nada más producto de la buena voluntad de un montón de personas, es en parte resultado de una campaña de cabildeo político, por supuesto, ¿no? Es decir, ¿por qué la UNESCO va a tomar algo así? Pues porque evidentemente siempre hay políticos involucrados, ¿no? El yoga es una parte, digamos, un componente importante en el proyecto de nación del grupo que está gobernando India en la actualidad. Eso no quiere decir que el yoga esté corrompido, que no sirva, no, en absoluto. Es algo diferente. Sería como decir que toda la Iglesia Católica apesta por culpa de los pederastas. No, pues evidentemente no. No todo el catolicismo es pederastía, o sea, estos pederastas son católicos, pero esto no cancela la fe de un montón de personas que creen profundamente en las enseñanzas en las que crecieron, ¿no? Hay que tener cuidado de no categorizar de maneras tan drásticas y pues sí, ignorantes, ¿no? Pues todos los católicos. Es como, ¿qué diferencia hay entre Trump y decir todos los inmigrantes son esto? O así, escojan cualquier otro grupo, ¿no? Pueden pensar en cualquier tipo de discurso ideológico. Pero bueno, saltemos a la otra historia, que es una de las que a mí particularmente me gusta, tiene un montón de motivos muy útiles para la lectura y la interpretación. Y es esa historia en la que Gorak rescata a Matsyendra, ¿no? ¿De qué lo va a rescatar? ¿Qué tipo de peligro? Bueno, no está en peligro de muerte, no cayó en un foso, no está a la deriva en el mar, no es un tipo de cosas por el estilo, es otro tipo de situación, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente la historia va de esta manera. Recuerden, estos yogis están yendo y viniendo por todos lados, ¿no? Eventualmente hacen un campamento aquí, pero están viajando constantemente. Son itinerantes, ¿no? No es que viven, digamos, de manera ininterrumpida en un sitio, ¿no? Se quedan un tiempo en un lugar, pero luego están yendo, ¿no? Y a veces van solos, a veces van acompañados. Entonces, en alguna de estas, Matsyendra va solo y llega al reino de las mujeres, ubicado en un bosque mítico llamado Kadali, ¿no? Es una suerte de tierra amazónica, porque solo hay mujeres, ¿no? Y claro, para esto hay que atravesar un bosque, no es que está así, digamos, abierto para todos, ¿no? Pero pues claro, Matsyendra lleva mucho tiempo viajando,
es poderoso, puede ser inmune a las inclemencias del clima, etcétera, ¿no? Entonces atraviesa lugares ignotos y llega a este reino de las mujeres. Y allí se encuentra con la reina Mainakani, que es la que gobierna este reino. Y la reina queda prendada de Matsyendra, porque es un yogi, ¿no? Es lleno de virilidad, el cabello largo, es fuerte, ¿no? Irradia luz, es saludable, ¿no? Igual Matsyendra, queda prendado de la belleza y de las maneras tan gráciles de la reina. Y entonces la reina le dice, oye, pues, ¿por qué no te quedas aquí, no? Mira, la vas a pasar bien, y además, pues, mira, en la corte hay una corte de 16,000 concubinas, ¿no? Y pues ni tardo ni perezoso, Matsyendra, el gran yogi, dice, pues bueno, me quedo, ¿no? Y resulta que se queda mucho tiempo, no un ratito, ¿no? Ahora, Mainakini no quiere que Matsyendra se retire porque ya está, pues, completamente prendada, ¿no? Está en apego absoluto. Y pues lo que quiere es cercar bien el territorio, el reino, para que no pueda entrar ningún varón, pero sobre todo ningún yogi, ¿no? Quiere evitar a toda costa que alguien se pueda llevar al que es ahora su marido de facto, ¿no? De hecho, tienen un hijo, ¿no? Y entonces se pone a hacer muchas plegarias y meditaciones para obtener un favor divino, ¿no? Esto también sucede muchísimo en la literatura en India. Cualquier persona o ente puede acumular méritos suficientes para que pueda recibir un don divino, ¿no? O sea, y pueden ser como demonios, o también sucede, ¿no? Bueno, claro, Mainakini no es demonio en absoluto, ¿no? Y resulta que a través de este acto intenso de meditación y penitencia se le aparece Hanuman, en realidad se le aparece Rama, y le dice, bueno, ¿qué es lo que quieres, no? Y entonces ella dice, oh, por favor, Dios Ramas, que mira, pues quiero que mi reino quede muy, muy bien protegido, porque pues quiero que esta persona, este hombre del que estoy enamorado, pues no se vaya de aquí. Bueno, pues no te preocupes, voy a dejar al más fuerte de todos. Hanuman se va a quedar aquí. Él mismo va a ser el guardia, ¿no? Y así es, Hanuman, que pues, la tradición es súper fuerte, pues se queda allí, ¿no? Con su gran mazo. Mientras tanto, Goraknath está muy lejos de allí, en un campamento de yogis, ¿no? Recuerden que es importante, no es un grupo de yogis, son varios grupos, ¿no? Aún dentro de los Nath Yogis. Y entonces está por un lado el campamento de Gorak y los suyos, y por otro lado está el de los seguidores de Jalandhar. Y no se llevan bien. Y entonces en algún momento pues empiezan a discutir que quién es mejor, no, pues que nosotros somos los más yogis, no, nosotros somos los más yogis, no, que somos nosotros. Y le dicen, ¿cómo que ustedes? No, hombre, no, ¿ustedes qué yogis van a hacer? Si bien que su maestro está pasando la de lo lindo, está divirtiendo como si, pues, ¿qué? Como cualquier hombre del mundo social. Y Gorak empieza a escuchar esto y se enfurece, ¿no? Pues, ¿cómo es posible que mi gurú esté involucrado en algo como esto? No, está mal, no puede ser. Voy a ir a rescatarlo, dice. No, claro, rescatarlo entre comillas, porque Matsyendra está pasándolo súper bien, ¿no? Entonces, un rescate, digamos, simbólico, ¿no? Rescatarlo de las tentaciones que lo alejan del mundo de la renuncia, ¿no? Del mundo, digamos, yógico. Y entonces decide ir a rescatar a su gurú, ¿no? Pero claro, se entera de que no puede entrar ni como yogi ni como hombre. Y entonces, con su gran poder que tiene, se convierte en una muchacha y toma un pequeño tamborcito y entonces ubica a una comitiva de músicas, ¿no? No pueden entrar hombres allí, ¿no? Son puras mujeres, músicas y bailarinas que van justamente hacia el reino de las mujeres en Kadali, y pues les pide
Goraknath, que ahora está convertido en muchacha, pues que se convierta, que la permitan ser parte de la comitiva, ¿no? Entonces es importante, no se disfraza de muchacha, se convierte literalmente en una, ¿no? Que es un poder limitado el de los yogis. Y le preguntan, ¿pero Paco, tú sí sabes tocar? No, sí, claro que sí, miren. No es una tabla, es un tambor más pequeño, pero, ¿no? Y bueno, muy bien, únete, ¿no? Ahora, en una de las historias que sigue un camino un poquito distinto, Goraknath tiene que enfrentarse a Hanuman para poder entrar, ¿no? O sea, aquí le estoy poniendo motivos que vienen en dos versiones de la misma historia, ¿no? Que Gorak viene como yogi, ¿no? En una versión en la que no se convierte en muchacha, ¿no? Y pues Hanuman le dicen, ¿a dónde vas? ¿No puedes entrar? Claro que sí, soy Goraknath, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué te pasa a ti? Yo soy Hanuman, ¿cómo ves que no vas a entrar? Porque tengo la misión de no dejar entrar a nadie. Y bueno, al final se ponen a pelear, es una batalla estruendosísima, toma un montón de tiempo y entonces se aparece Rama y a ver qué pasa aquí. Pues es que no me quiere dejar entrar. Pues no puede porque yo le dije que no dejar entrar a nadie. Es una misión que le encomendamos. Y entonces Goraknath le explica, no, pues es que vengo a buscar a mi guru porque pues en vez de estar meditando, haciendo prácticas yógicas, pues está acá, ¿no? Y entonces ya le permiten entrar, ¿no? Esa en realidad es menos interesante que la otra historia en la que se convierte en muchacha y en la que va a utilizar un tambor. Esa es más interesante porque los motivos también simbólicamente son más ricos, ¿no? Entonces entra la comitiva y pues viene el momento en el que van a dar el gran espectáculo frente a la corte. Está, por supuesto, la reina Mainakini, sentada al lado de Matsyendra, que en realidad no está sentada, está así como recostado, ¿no? Le están dando uvas en la boca. Bueno, no sé si uvas exactamente, pero pues lo están atendiendo, ¿no? Los abanicos, etcétera, ¿no? Y entonces empiezan a tocar y Goraknath, con su tambor, empieza a emitir un mensaje, ¿no? Que llega, digamos, a los oídos internos de Matsyendra. Todo el mundo está escuchando un tambor, pero Matsyendra empieza a escuchar unas palabras, ¿no? Empieza a entender un código, ¿no? O a descifrar un código, ¿no? De hecho, hasta voltea, nadie está entendiendo ninguna otra cosa que el espectáculo de música que están disfrutando, ¿no? Y el mensaje dice, hey, Matsyendra, tu discípulo Gorak ha llegado. Matsyendra, despierta. Entonces, como que Matsyendra se inquieta, no sabe muy bien qué está pasando y poco a poco empieza a entender que seguramente la persona que está tocando el tambor es Goraknath, su propio discípulo, que está transformado a través del poder yógico, ¿no? Entonces toma conciencia, ¿no? Y después del espectáculo, pues ya reconoce a su discípulo y dice, bueno, sí, pues sí, quizás sí deberíamos irnos y quizá no debería yo estar acá, pero pues es que fíjate que tengo un hijo, ¿no? ¿Cómo vas a tener un hijo? Dice Goraknath. ¿Cómo? No puede ser. Pues sí, no me puede ir así tan fácil. Entonces déjame unos días, vamos a pensarlo con calma, ¿no? Y ahora, bueno, a ver, vamos a ser pacientes, ¿no? Y un día Matsyendra le dice, oye, puedes ir le pide a Goraknath, o puedes ir a buscar a mi hijo y lavarlo, ¿no? Porque como está jugando por ahí, seguramente está todo sucio, ¿no? Y resulta que ahora dice, bueno, ok, sí, lo voy a lavar, ¿no? No sé cuántos de ustedes han ido a India, pero tradicionalmente los lavanderos en la vía pública, como lavan, es azotando las prendas contra las piedras, ¿no? Son digamos, unas losas lisas de piedra y ahí literalmente las restriegan, ¿no? Paz, paz. Y es lo que Goraknath hace con el muchacho, como si fuera una tela, paz, y lo deja como tela, ¿no? Obviamente lo mata, lo tiende en la terraza, ¿no? Y entonces, después Matsyendra dice, ay, oye, ¿sí llevaste a lavar a mi hijo? Sí, claro, míralo, ahí está tendido. ¿Qué hiciste, estúpido? ¿No? Así literalmente, ¿no? Pues no, pues estaba sucio, tú me dijiste que le quitara la mugre, se la quité todita, completa, ¿no? No le quedó ninguna mugre, eres un no sé qué.
Y también se asoma la reina Mainakine toda escandalizada. ¿Pero qué le hiciste, mi hijo? ¿No? No, pues nada, lo lavé. No, eres un tal por cual. Y no... A ver. Pero si lo puedo ahorita revivir como si nada, mira. Y entonces aprieta los dedos o truena los dedos, ¿no? Y entonces el niño cobra vida otra vez, ¿no? Él dice, date cuenta que la vida es una ilusión, mujer. Es decir, no te puedes apegar a estas cosas, como tampoco te tienes que apegar a Matsyendra, mi guru. Nosotros somos yogis, ninguno de nosotros tiene por qué estar aquí y nos vamos a ir. Y entonces ella acepta, pues ni modo, la retirada de Matsyendra de una manera muy dura, desde luego, ¿no? Y entonces se retiran, ¿no? Y retoman el camino del yoga, ¿no? Entonces, claro, es una historia muy larga con distintas cosas, pero si uno lo lee pensando en este canon triple y ve lo que hay en textos de Hatha Yoga y lo que de pronto aparece también en la literatura, en la poesía mística, hay cosas que empiezan a hacer como más sentido, ¿no? Y entonces, bueno, hay uno de los meollos, ¿no? Es el clímax, cuando está el tamborcito y que Matsyendra escucha dentro de sí, despierta Matsyendra. En las versiones en hindi aparecen particularmente dos formas, una que es jag, que es literalmente despertarse, y la otra que es chet, que está más relacionado con tomar conciencia. Obviamente las dos van en el mismo sentido, ¿no? Es decir, es la misma metáfora que está, digamos, en el epíteto de Siddhartha Gautama cuando alcanza la iluminación. El Buda es el despierto, el que despertó porque tomó conciencia, ¿no? Entonces, esa misma metáfora está aquí. No es la misma etimología, pero sí la misma metáfora, ¿no? Ahora bien, esta toma de conciencia viene cuando escucha el sonido del tambor. ¿Por qué el sonido del tambor? Porque esto de hecho también aparece en literatura de Hatha Yoga. Se trata en realidad de un tipo de percepción auditiva adelantadísima, ¿no? Así como la clarividencia, pero este es en sentido auditivo, ¿no? Es un poder yógico, ¿no? Y de hecho en textos como Hatha Yoga Pradipika, por ejemplo, se dice que cuando el yogi está muy adelantado, o a medida que está, digamos, avanzando en las fases más adelantadas de la introspección o la trascendencia mental, empieza a escuchar sonidos que no se escuchan de manera normal, ¿no? Entonces dice que escucha el sonido de una abeja, que escucha el sonido de un tambor, que escucha el sonido de una vina, pero esto es internamente, no es que literalmente hay una abeja alrededor, son sonidos internos, ¿no? Que hablan de, digamos, una trascendencia mental yógica, ¿no? Entonces, es una manera en la que esto está traducido en esta historia folclórica, ¿no? Es decir, hace que Matsyendra retome ese nivel de trascendencia mental que desde luego ya tiene porque ya ha alcanzado antes, porque es un yogi, ¿no? Y toma conciencia, ¿no? Y después, en uno de los poemas místicos vernáculos, tenemos que es bastante interesante. Dice, oh Guruji, no haga eso, que ello aniquile el Amrit, el Maharaj. Durante el día la tigresa confunde la mente, en la noche extingue el lago. Sin entender, los idiotas alimentan a la tigresa en casa propia. El hombre apegado a una mujer es como árbol a orillas de un río. Pocas esperanzas tiene de vivir. Las pasiones de la mente son la causa de la ruina del cuerpo. El pie tropieza, la pierna flaquea, el cabello es cual cola de garza. La tigresa extingue el Amrit, el Maharaj, y con los ojos lo bate terriblemente. Maltrata a la tigresa, perfora a la tigresa. La tigresa es nuestro cuerpo y ruge, devorando a dioses y hombres. Así habla Goraknath. Entonces, este completo es ese poema que tiene una firma, eso no quiere decir, no es una prueba fehaciente de que es obra de Goraknath, pero no importa, el poema está en voz de Goraknath y Goraknath le está hablando a alguien, a su guru, ¿no? Entonces, claramente, este poema ejemplifica lo que sucede en la historia, es lo que le está diciendo, es como si en vez del tambor, aquí se convierte en una
en un discurso completo, ¿no? Entonces le dice, oh Guruji, ¿no? El Guruji desde los Matsyendra, no haga eso que ello aniquila el Amrit, el néctar de la inmortalidad, la ambrosía, el Maharaj, literalmente el gran sumo, que es aquí es un sinónimo del Amrit. No haga eso, que es eso, pues tener relaciones sexuales. Es decir, aquí el Amrit o el néctar de la inmortalidad está asociado estrechamente con el semen. Entonces, tener relaciones sexuales deriva en la eyaculación y eso es perder la semilla y por ende la vitalidad y por ende la vida. Y de lo que se trata, desde la óptica de Goraknath, es de retenerla, no de perderla, ¿no? Tiene que ver también con la fisiología sutil que está en Hatha Yoga. Entonces, por ejemplo, uno de los textos, esto también, digamos que está todo alrededor, ¿no? Y que habla de la tensión que está implícita en la historia que les acabo de contar. Independientemente de que este texto ya claramente no es de Hatha Yoga, si es de sobre yoga, dice en algún lugar, Kulachara rata santi gurabo bahavo mune, Kulachara vihinastu gururekohi durlabaha. Esto es, existen muchos tipos de gurús que practican los ritos de tipo kulachara. Y por otro lado, es dificilísimo, es muy, muy difícil encontrar un solo gurú que no practique este tipo de rituales. La escuela Kaula es una escuela que está asociada a una rama de Tantra. Tantra también es un fenómeno complejísimo que no puedo explicar, ¿no? Pero dentro de algunas ramas del Tantra está la Kaula, y la Kaula es de estas que involucran mucho prácticas rituales de tipo sexual. Es decir, hay coitos que tienen lugar, o al menos tenían lugar, dentro de algunos contextos rituales. Esto no es en todo el Tantra, es en algunos nomás. Entonces, este texto está criticando, ¿no? O sea, como un momento que dice, ahora todos están haciendo esos tipos de prácticas y es muy difícil encontrar a alguien que no sea así, ¿no? Es una crítica aquí, en realidad, ¿no? Que es lo mismo que está haciendo Goraknath, ¿no? De manera interesante, Matsyendra también tradicionalmente está relacionado con la escuela Kaula. Hay al menos 2 textos de esa tradición que se adjudican a Matsyendra. Hay uno en particular que se llama Kaula Gyana Nirnaya y está escrito en sánscrito y se le adjudica a Matsyendranath. Entonces quiere decir que Matsyendranath tradicionalmente está más asociado con un tipo de tantra que tiene que ver con este tipo de cuestiones que desde algo más, de una mirada más ortodoxa son peligrosas, controversiales, que pueden contaminarte, etc. Goraknath es una mirada completamente distinta, más, digamos, puritana, ¿no? Y más bien quiere contrarrestarlo. Es como si quisiera purgar, digamos, una forma de práctica yógica, que es la que representa Matsyendra, privarla de esos elementos nocivos, o lo que él considera nocivos, en favor de algo que tiene que ver más con la abstinencia, con la restricción, con la continencia, ¿no? Y entonces, pues el proceso yógico tendría más que ver con procesos como los que están ahí mencionados, no los puedo explicar plenamente, Urdhva-retas, Matsyodari y Ultasadhana, que en general todos tienen que ver, bueno, no todos, pero varios, con la retención de energías y o fluidos. Urdhva-retas en particular se trata de retener el semen. Los otros vienen y van, a veces es el semen, a veces es el aliento, la respiración, a veces es otra cosa, ¿no? Entonces, Hatha Yoga, cuando uno lee los textos de Hatha Yoga, tiene, como dije, la finalidad de obtener la inmortalidad, ¿no? La transformación alquímica del cuerpo. Y eso lo van a hacer con distintas técnicas que van a prevenir que se drene, que se derramen distintos tipos de fluidos, ¿no? Y estos fluidos son los alientos, la respiración, ¿no? El semen, que es un fluido, los pensamientos, que también fluyen, simbólicamente son fluidos, y por eso el control de la mente en Hatha Yoga también permanece.
Y eso es porque en el imaginario, digamos, en la fisiología imaginaria sutil del Hatha Yoga, en la cúspide de ese cuerpo sutil, que no es el cuerpo físico, hay una especie de, como de jarra, de ánfora, que está volcada, y al estar volcada, bueno, es depositaria del Amrit, justamente, de la inmortalidad, el néctar de la inmortalidad, pero como está volteada, está goteando y está cayendo. Y abajo, bueno, una parte inferior, digamos, del cuerpo sutil, concretamente en la parte más inferior del eje de los centros energéticos, son los chakras, hay un fuego que está consumiendo, está evaporándolo. Si no solamente está derramándose, sino que se está evaporando. Eso es de manera natural. Es lo que sucede con todos. Por eso nos enfermamos y nos morimos. Y entonces el Hatha Yoga dice, esto lo puedes revertir, como si haces que que el fuego no lo evapore y que no se derrame. Es decir, lo que hay que hacer es voltear la jarra para que quede hacia arriba. ¿Cómo vas a hacer eso? No lo haces así, porque no es algo físico, ¿no? No hay una mano que puedas llevar a una jarra física. Entonces, hay procesos internos que van a trabajar con ascenso de energías y retención de fluidos. Entonces, por ejemplo, algunas posturas pues van a propiciar que lo que naturalmente cae no caiga, sino que suba. Es decir, es una regresión, es una alteración de procesos que funcionan de una manera natural. Va a hacerlo al revés, porque evidentemente la inmortalidad no es natural, ¿no? Es antinatural, ¿no? Y entonces el ascenso de energías, preponderantemente la Kundalini, que está también en la base de ese sistema o ese eje de chakras, ¿no? Entonces, en vez de que esté abajo, va a subir. De manera natural está abajo, latente, y está asociada con ese fuego que más bien extingue, ¿no?, la vitalidad. Entonces, si la hacemos ascender y que llegue hasta arriba, se va a conservar la inmortalidad, ¿no? Entonces, es parte, digamos, del imaginario simbólico del Hatha Yoga y que está traducido literariamente en ese tipo de relaciones que suenan como en la historia de Matsyendra, que es rescatado por Goraknath, ¿no? Bien, entonces, yo considero que sí hay una correlación estrecha entre la poesía Nath y las leyendas. No son todos los poemas, pero sí varios. Este es un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Creo que sería muy difícil no coincidir en que en efecto tiene que ver con la misma historia, ¿no? También hay tácitamente una condenación de prácticas tántricas, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con sexualidad. Esto estoy hablando de lo que sucede, digamos, dentro de una facción de los Nat Yogis que está más centrada y fincada en la figura de Goraknath, ¿no? Y de hecho, ellos es común que digan, ¿no? Nosotros no somos kaulas, nosotros somos yogis, no hacemos nada de kaula, ¿no? A mí me lo dijeron varias veces. Entonces, esto no quiere decir que todos lo hagan, pero dentro de Hatha Yoga, ese es un motivo de mayor discusión. Parecería que entonces el único tipo de contacto que puede estar permitido es solo a través de algunas prácticas, ¿no? Como Vajroli Mudra. Pero claro, después todo el aparato de interpretación de esa práctica, algunos dicen que sí es un contacto físico real, otros no, es complicado, ¿no? Parecería que sí, pero no sé, ¿no? Entonces sí hay como una tensión constante, ¿no? Claramente. Entonces en las historias de los yogis, en todas, no se las dije todas, pero en todas hay un despliegue de poderes. El yogi siempre aparece como alguien que ostenta poderes varios. Puede volar, adivinar cosas, dar dones, dar maldiciones, traer la lluvia benéfica o las inundaciones, ¿no? Bueno, quitar o dar la vida. Hay tensiones sexuales, ¿no? Es muy claro en la historia de Goraki Matsyendra, pero también estaba esa tensión en varias de las historias que tienen que ver con Gopi Chand, ¿no? Pues sí, parece que hay una inconsistencia doctrinal, pero bueno, de todas maneras no estamos hablando de digamos, una religión cerrada en sí misma, homogénea, ¿no? Es una tradición un poco más
maleable, quiero decir que se va transformando y tiene como sus distintas ramas, ¿no? Que entran en diálogo, a veces en fricción, pero, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay realmente un canon, ¿no? Por eso las comillas que usaba al principio, ¿no? Un canon supone que ya hay un grupo de personas que se sentaron y decidieron cuál es el conjunto de textos que van a regir y a medir lo que es ortodoxo dentro de nosotros. Aquí no hay tal cosa. En la India estrictamente no hay tampoco tal cosa. Pero en varios textos que flotan y que dialogan entre sí, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los motivos que uno puede concluir a partir de una lectura de varias de estas historias. Y por supuesto, la incursión en la vida política. Esto también es muy claro, ¿no? No es ya gratis que haya personajes que se convierten reales, quiero decir, de la realeza, reyes, príncipes que se convierten en discípulos de un yogi. Es una manera simbólica de que el poder político queda supeditado al poder del yogi. Si no es que aparece una o dos veces, es bastante recurrente, ¿no? Y bastante, con muchísima penetración. No es que son historias que tienen una o dos versiones, tienen muchas versiones y en distintos lugares del continente, del subcontinente asiático, ¿no? Del sur de Asia. Entonces, bueno, yo termino aquí. Voy a cerrar mi presentación. Espero que haya sido suficientemente claro, ¿no? Y déjenme ver si puedo contestar algunas de sus inquietudes o preguntas, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Efectivamente, bueno, bueno, como desees, puedes ver directamente las preguntas, pero también Luis Chío las había condensado algunas. Sí, doctor, ¿usted me indicaría, doctor Adrián Muñoz? A ver, Desea que el... Ya, sí, ok, sí, yo si sé... tú las tienes listadas, ok. Sí, ok. Entonces hemos comenzado con las preguntas que generan un poco más su posición con respecto a los cuentos que ha tratado en su exposición. Entonces, tenemos una pregunta puntual. Comenta lo siguiente. Dice, me llama la atención que las mujeres que figuran en las historias parecen ser desobedientes, distraídas y con falta de interés en la enseñanza de los yogis. ¿Esto ha tenido alguna implicación real, ya sea en la práctica contemporánea o en la historia de la educación y enseñanzas esotéricas hacia las mujeres? No, la práctica contemporánea es predominantemente femenina, porque la práctica moderna, contemporánea, es sobre todo urbana y global. Entonces, en realidad hay muchísimas mujeres. Las mujeres, sí, claro, hay muchos hombres que practican yoga y quizá cabezas de linajes suelen ser más hombres, pero si uno ve el número de personas que practican yoga, son muchas más mujeres que hombres. Hay que entender que la cultura india y la sánscrita en particular está pensada desde una mirada más bien masculina, pero además aquí hay otra cosa importante que tiene sobre todo que ver con los temas de estas historias que son yoga, renuncia, etcétera, ¿no? Y es que bueno, es una de las mayores tentaciones que puede tener un individuo que está adoptando la renuncia, es ceder a los instintos, es decir, a la excitación sexual, que pues, es poderosísima, es poderosísima. Entonces, de la óptica de un renunciante, si algo me puede hacer perder, pues es eso. Si me ofrecen algo de dinero, pues a lo mejor ahí me resisto más, o no sé, se puede manejar quizá de otra manera, pero esto es más fuerte porque ni siquiera es racional, ¿no? O sea, te trastoca por completo. Entonces, claro, se visualiza como algo, como un verdadero riesgo, ¿no? Ahora, estos son estas historias, ¿no? Podría haber dado otras historias, no necesariamente los yogis, pero de otros contextos en los cuales los personajes femeninos son poderosísimos, ¿no? También sería un error pensar que toda la tradición es absolutamente machista, denigrante de las mujeres. No, tampoco es así. La sociedad tiene una manera en la que funciona, pero uno ve las historias y son muchas otras cosas. La diosa Kali es poderosísima, nadie puede con la diosa Kali.
Bueno, a lo mejor después puedes regresar, pero voy a dejar esta para la siguiente pregunta. Ok, muchas gracias, doctor. Entonces continuamos. También hacen preguntas en el chat. Preguntan sobre si podría profundizar sobre la genealogía de los Nat. ¿Cómo esta aparece de la nada en el siglo X? ¿Por qué se crea este estirpe a nivel histórico? Como se originan todas las estirpes, porque de pronto surge bueno, no sabemos si realmente existe una persona, Goragnat, pero que de pronto empieza a trabajar un tipo de práctica, se hace de discípulos, y eso que comienza con poquitos, de pronto empieza a tomar mayor dimensión, mayor importancia, y en muchos casos hay un momento en el que hay una necesidad o motivación, o es un paso natural en el que se quieren distinguir de todos los otros grupos, que es lo que sucedió con los primeros cristianos, eran judíos al principio, pero llega un momento que se tienen que separar, como después los musulmanes y todos, pues, así es en todos lados, y los mormones, todos se quieren diferenciar, ¿y cómo te diferencias? Pues entonces adoptas algo que los demás no usan, bueno, los aretes, o el turbante de tal manera, o de tal color, o una pulsera con este tipo de cuentas, etcétera. Eso en realidad no es exclusivo de los Nats, eso es algo típico de toda la conformación de grupos religiosos, y no religiosos también, de todos los grupos. La necesidad de afinidad identitaria es crucial. No hay ningún grupo colectivo que no se mueva por eso. Todos, lo hacen todos, ¿no? El Buda también, ¿por qué hay budismo? Pues porque en algún momento surgió una persona que hizo este tipo de prácticas, generó discípulos, había algunas cosas con las que no coincidía con respecto a otras cosas que estaban, y eso se terminó convirtiendo eventualmente en una religión. El jainismo, lo mismo, los Sikhs también, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. En el chat formulan lo siguiente. Me gustaría saber sobre los Karpati, de manera más específica, preguntarle, ¿estos están relacionados con la región de los Cárpatos? Y de una manera subconsecuente, ¿habría una relación con distintos grupos de la región como los gitanos? No, nada que ver, no tiene nada que ver. Kamfata es una deformación de una palabra originalmente sánscrita, quiere decir pues, oreja perforada, no tiene nada que ver con este otro. Y gitanos tampoco he visto ninguna indicación de que haya habido intercambio. De hecho, suelen aparecer muy poco en las historias. Bueno, más bien no suelen aparecer. No los recuerdo nunca en historias que he leído, ya sea folclóricas, literarias o en historias tal cual, pues, digamos, crónicas históricas de los siglos XIV, XV, XVI, no recuerdo en absoluto, ¿no? O sea, no sé exactamente qué sería. Lo que sí se sabe es que los sufíes sí tenían interacción constante con estos yogis, con otros grupos también, pero sobre todo con estos yogis. De esto sí tenemos evidencias. Bueno, Ok, perfecto. También formulan otra pregunta en el chat. Mencionan, ¿cuáles son las otras dos tradiciones que practicaban los Hatha Yogas, además de los Nata? Disculpe perdón, mi... perdón. Sí, mencionan. ¿Cuáles son las otras dos tradiciones que practicaban los Hatha Yoga, además de los Nata? Están los Ramanandis, que también existen todavía y practican mucho Hatha Yoga. Y ay, se me fueron los otros demonios. Los Dashanamis, que también los Dashanamis son también devotos de Shiva. Ellos también tienen mucho tiempo, aparentemente, de practicar sistemáticamente Hatha Yoga. Posiblemente más que los Nat Yogis. Esto es a partir de estudios muy recientes, ¿no? Está transformando mucho la manera en que entendemos la historia tanto del yoga como el Hatha Yoga como de los Nat Yogis.
Ok, perfecto, muchas gracias. Pasamos a una pregunta del chat. Acaban de preguntar. ¿Cuál considera usted que es la relación entre los Nat y los tántricas? ¿Se relacionan o implican de alguna manera? ¿Y los quién, perdón? Los tántricas. Ah, tántricas, ok. Sí, claro. Sí, tuvo que haber habido una relación inicial. También es un poco oscuro cómo sucedió, pero oscuro quiero decir, es que si uno habla de tantra oscuro puede querer decir otra cosa, pero, o sugerir algo más. Quiero decir que no tenemos mucha certeza. Pero lo que sí sabemos, o casi podemos saber con cierta claridad, es que hubo un periodo en el que en general la cultura tántrica fue muy fuerte, tuvo mucho auge y entonces tuvo impacto en distintos niveles, ¿no? Sí, como entre el siglo, va a ser el siglo quinto al octavo décimo, en general la cultura tántrica tiene un despliegue enorme, ¿no? Se empiezan a componer cualquier cantidad de textos. La literatura tántrica es imposible de abarcar, imposible, porque además hay muchas escuelas, muchas corrientes, etc. Y como el tantra no es una sola cosa, quiere decir que mm, tenía interacción con muchas formas varias de religiosidad, es decir, seguidores de Shiva, seguidores de Vishnu, budistas, jainas, también de otras cosas, de seguidores de la diosa, desde luego, ¿no? O de alguna diosa, ¿no? Kali, Chamundá, Tara, etcétera. Entonces, más bien un seguidor de un tipo de práctica podría llamarse Siddha, podría ser tántrica o podría ser yogi, puede ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Es una de las cosas como confusas que están perdidas ahí en los eslabones muy tempranos, ¿no? Hay unos rituales que tienen los Nat Yogis que se ve que claramente derivan de rituales tántricos. No son rituales polémicos, ni controversiales, ni tienen que ver con sexo. Es decir, la manera en la que se forman los diagramas y la secuencia de poner esta cosa o aquel objeto, la forma de Shiva que normalmente aparece, o que aparecen varios de ellos, que es Kalabhairava, que es una forma terrible de Shiva, es fiera, siempre representado de color negro, como la diosa Kali, y al que acompaña un perro. El perro es un animal impuro en la tradición índica en general, porque es uno de los animales que se consideran carroñeros. Es decir, si hay un campo crematorio, siempre va a haber perros buscando qué pedazo de carne masticar. Y los campos crematorios son lugares de terrible contaminación ritual, ¿no? Entonces, si esa relación, ¿no?, que tiene el Nat Yogi con esta forma de Shiva sugiere, evidentemente, que en siglos anteriores había una participación quizá más activa con Tantra, pero ahora no lo es así, al menos no generalmente, porque son muy claros. O sea, nosotros no hacemos Tantra, no hacemos nada de eso, ¿no? Fue muy, yo lo escuché varias veces, ¿no? Ok. Ok, muchas gracias. Entonces, pasamos a la última pregunta para poder concluir con su ponencia del día de hoy. En realidad, esta es una pregunta que condensa muchos comentarios en el chat y se la formuló de esta manera. Para quienes recién comienzan o quienes buscan profundizar en estos temas, aparte de sus libros que usted ha publicado o ha coescrito, ¿qué otros materiales o autores recomendaría para profundizar en el estudio del yoga? ¿Otros autores para leer sobre esto? Sí. Bueno, sin duda, los miembros de este formidable grupo de colaboración que tiene como base la Universidad de Londres, particularmente la Escuela de Estudios Orientales, o SOAS, tiene este grupo que se llama Hatha Yoga Project, que obtuvo un financiamiento enorme, muy generoso ¿cómo se llama? El Consejo Europeo para la Investigación. Entonces los financiaron durante 5 años, ya están llegando a sus últimas fases, ¿no? Y todos han publicado varias cosas.
Pues yo creo que sin lugar a dudas son las puntas de lanza ahorita en los estudios sobre yoga, y más relacionados con Hatha Yoga, ¿no? Ellos sobre todo, por eso se llama Hatha Yoga Project. Estos son James Mallinson, es la cabeza, es el líder, digamos, del grupo. Que él sobre todo es filólogo, él trabaja más con los textos en sánscrito y con los manuscritos, ¿no? Igual que Jason Birch, ambos trabajan sobre todo con ese tipo de materiales. Es un proyecto interdisciplinario, pero ellos dos digamos que su fuerte es esto, es historia y filología. Después está Mark Singleton, que sobre todo es de los que más ha trabajado últimamente sobre yoga en la modernidad, ¿no? Ha causado revuelo, ¿no? Es un tipo bastante inteligente, bueno, todos son muy inteligentes. Y después está Daniela Bevilacqua, es la más joven, y ella es etnógrafa. Entonces ella trabaja con renunciantes en la época contemporánea, es decir, sobre todo James y Jason trabajan con materiales históricos, son manuscritos, ¿no? Luego, Singleton trabaja a partir de la historia, es un poco más complicado, pero bueno, desde, digamos, el final del siglo XIX hasta ahora, pero a partir de, digamos, de material histórico e historiográfico. Y Daniela va a hacer trabajo in situ justamente con Nat Yogis, con Ramanandis, con los Dashnamis, los Nagas y otros grupos de renunciantes, justamente en esta intención de escarbar y rastrear y entender mejor qué es Hatha Yoga, cómo realmente se entiende Hatha Yoga en la India, no solamente en la actualidad en estudios, sino entre estos grupos de renunciantes y cuál o no es la relación que hay entre ese entendimiento y lo que aparece en los textos originales en sánscrito, los antiguos, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Le doy la palabra al doctor Muy bien. Ricardo o al Pero, doctor Leo. es que recibí en el chat algunos en privado, entonces quizá no los puedo dar todos, pero si puedo, quizá dos de esas preguntas al menos, y si no, que después me escriba por correo electrónico, ahorita se lo doy, ¿no? Que una pregunta que me hizo es que si Sita y Satu son lo mismo. No, no son lo mismo. Sadhu es un término genérico para referirse a renunciante. Y el sadhu puede ser de muchas afiliaciones religiosas. Y es más raro que se utilice sadhu para referirse a un yogi. No es imposible, pero es más raro. Sita, por el contrario, puede estar más cercano a algo que tenga que ver con yoga. Siddha no es una palabra que yo recuerde que se utilice en renunciantes Vaishnavas. No, no lo recuerdo así, ¿no? Podrá haber alguna excepción, pero yo no la recuerdo, ¿no? No son lo mismo. Siddha sugiere unos tipos de práctica que no necesariamente tienen los sadhus, ¿no? Ahora, ambos pueden ser renunciantes, sí, desde luego, ¿no? Para cerrar, ahorita le doy el correo a esta persona para que después me escriba, pero recuerda que en la India confluyen muchas cosas. No hay una ortodoxia o no hay una sola, ni un canon, ¿no? O sea, las cosas son muchísimo más mezcladas, ¿no? En realidad, la realidad es así, ¿no? No es blanco y negro en ningún lugar. Entonces, hay historias en las que en efecto Matsyendra aparece como un avatar, es decir, una encarnación del dios Vishnu, ¿no? Pero eso es típico del hinduismo, o sea, eso pasa todo el tiempo en la literatura. Los Puranas es todo el tiempo. ¿Cuál es el dios supremo? Shiva. Y el siguiente Purana es Vishnu. Y en el siguiente son los dos. Y en el otro es la diosa. Y eso no es contradicción, ¿no? Es contradicción si uno quiere leerlo todo de manera cuadrada. Pero en la India no funciona así, ¿no? Y repito, la verdad es que la realidad tampoco es así, ¿no? El cristianismo tampoco es una pieza cuadrada, es un complejo rarísimo de cosas, ¿no? ¿Qué tienen que ver, no sé, los marianos con los mormones y los testigos de Jehová? Son completamente distintos.
y todos caben dentro del término de cristianos o cristianismo, ¿no? En realidad los engloba a todos, ¿no? Pues en la India es igual o hasta más complejo, ¿no? Entonces, si Rocío o alguien más quisiera comentar cosas, pues les voy a dar mi correo, o sea, más bien se los voy a dictar, y me pueden escribir y ahí podamos tener conversación. Es amunos, no, mejor lo escribo en el chat, es más fácil. Ahí está. Oh, pero no lo puse a todos. Listo, ahora sí. Ahí está el correo. Muy bien. Queremos agradecer la presencia de todos, de su presencia virtual en esta conferencia Historias y Leyendas del Yoga a cargo del doctor Adrián Muñoz. Muchísimas gracias, Adrián. Algo que tengo que mencionar es que esta actividad se ha podido realizar, además, gracias al convenio que tenemos entre instituciones, entre el Colegio de México y la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el trabajo particular, puntual, entre el Centro de Estudios de Asia y África del Colmex con el Centro de Estudios Orientales de la Universidad Católica, ¿no? de la PUC. Y es de esta manera que estamos iniciando, realmente, esto hay que mencionarlo, esta primera presentación es justamente el inicio de una serie de actividades que vamos a ir realizando en conjunto, ¿no? Por eso, nuevamente, gracias, Adrián, en nombre de nuestra institución. Obviamente, esperamos que pronto, cuando superemos esta pandemia, puedas acompañarnos físicamente. Esperemos que sí, ya sí, me hace falta esperemos que sí. una dosis de ceviche. Exactamente. Y muy bien merecido, además. Bien, nuevamente gracias a todos. Y sí, por favor, antes de que se retiren, les pediría si pueden activar por unos momentos, ¿sí?, sus cámaras para poder hacer la foto de familia. Si lo hacen, por favor, les agradecería a todos los que deseen, por supuesto, para compartir aquí la imagen. Muy, a ver, tenemos dos salas, déjenme hacer dos tomas. A ver, voy a iniciar la primera toma. Están activando cámaras. Ya. A ver, déjenme un segundo para copiarla. Muy bien. Paso a la siguiente sala. Y ya, se están activando las cámaras. Perfecto. A ver, un segundo. Listo. Bueno. Lo tengo ya copiado aquí. Perfecto. Bueno, entonces, y lo puedo volver aquí a vista del hablante. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Adrián Muñoz. Las personas te han estado felicitando a través también del chat, te lo agradecen. Nosotros también, muy agradecidos. Y por favor, estén atentos a todas nuestras actividades. Por el momento, en estas circunstancias, digamos que nuestro espacio de difusión se ha convertido, pues, nuestra página en Facebook. Sobre todo, tenemos nuestra página web, pero sobre todo interactuamos de la manera más fluida posible a través de este canal. Y que esta conferencia también va a quedar ya grabada. Hemos hecho hoy día también la primera transmisión en vivo, y eso es muy, muy importante para poder ampliar los conocimientos acerca de estos temas específicos de las diversas culturas asiáticas. Nuevamente, muchas gracias y nos despedimos. Que les vaya muy bien a todos. Un aplauso virtual. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos a